Bueno, ahí estamos entonces. Bueno, parece que funciona. Hola, profe, sí, funciona. Bueno, bien. Bueno, los voy admitiendo. Mientras, ¿alguna duda hasta acá? ¿Algún ejemplo que se acuerden de su experiencia? Consultas no porque se cobran, pero alguna duda sí que tengan. Bueno, una consulta gratis por cuatrimestre tienen los alumnos. Después ya. ¿Alguna duda con la aceptación, con la primera unidad? Si estuvieron avanzando, hay unos temitas que vamos a ir viendo que seguramente ya estuvieron leyendo. Bueno, ahí estoy aceptando los que faltan. Voy a compartir la presentación. Participantes, bueno. Hay 4 o 5 que se la tomaron, se fueron a seguir durmiendo. Está muy bien, bueno. Yo lo que sí vi, Igualmente, profe, que no es el caso que estamos viendo, pero que por ahí hay sesiones o como compraventas entre herederos o cosas así, que tengo entendido que después eso se puede repudiar de alguna manera por alguno de los herederos, o sea, podrían en vida, impugnar me eso. hablas de ventas Sí, sí, que por entre. ahí en algunos estudios te recomienda decir, bueno, vos cedele la parte a tal o se hace algo así, o sea, evitando la sucesión me refiero, ¿no? O evitando algún tipo de donación o cosas así Miren, raras, todo que lo que nunca lo se entendí. quiera hacer, todo lo que se quiera hacer para evitar es muy molesto, no sé ustedes, pero los dos auriculares es como demasiado silencio. Todo lo que se quiera hacer para evitar la sucesión, perjudicar a un heredero, por decirlo en términos suaves, eh, toda la cosa rara que se quiera hacer para no pagar honorarios, termina siendo peor. ¿Por qué? Porque incluso una cesión de derechos. Yo tuve una clienta que también le hice la sucesión de, de la mujer del padre, después el padre le cedió los derechos hereditarios a ella para evitarse una nueva sucesión cuando moría el padre, por consejo de un escribano, y después me vinieron a ver y me dijeron, bueno, querían vender y no podían. Le digo, claro, tenés que hacer la sucesión de tu papá. No, pero papá no cedió ya sus derechos. Digo, ¿y para qué lo hiciste si tenés que iniciar la sucesión? Y eran las únicas herederas. No, porque el escribano me dijo que haciendo esto no hacía sucesión. Bueno, ese escribano no solo no sabe nada, sino que básicamente no te digo que te estafó porque no hizo nada ilegal, pero te sacó la plata. ¿Por qué? Porque tenés que iniciar la sucesión de tu papá para recibir los bienes que eran de él, los que él tenía ya de siempre, más los que recibió por la muerte de la mujer, para que esos bienes pasen a ustedes dos. Y la única manera es a través de una sucesión. Porque la cesión de derechos, que si hoy tenemos tiempo lo vamos a ver, lo que implica simplemente es que uno se coloca en el lugar de ese heredero que está cediendo. Y tengo que iniciar la sucesión igual. O sea, tenés que pagar de nuevo honorarios a mí y lo que le pagaste al escribano no tenía sentido. Eso por un lado, a veces conviene hacer sesiones. Pero digamos, toda violación que se quiera hacer a la legítima, toda venta simulada, donaciones, o sea, hasta uno puede hacer una maraña de sociedades, poner a los hijos como socios, fideicomisos que están permitidos, incluso testamentarios, pero digamos, si yo veo que el negocio jurídico o el contrato oculta o quiere justamente perjudicar a un heredero, tenés acciones de simulación, de fraude, de colación, de reducción, de entrega legítima, de complemento, de nulidad. Eh, Tenés toda una batería de acciones para proteger al heredero. Y tarde o temprano, esto que se quiere hacer es un problema. A veces sale bien, digamos. Todo esto depende de que el perjudicado se entere, tenga las pruebas, tenga un buen abogado y tenga un buen juez.
porque si tiene razón, pero no tiene prueba, o tiene todo y el abogado es malo, o tiene todo y el juez falla mal, esto es como todo, pero ¿Y tiene, digamos, cuánto tiempo tiene el heredero para impugnar ese tipo de situaciones? O sea, ¿hay un plazo o depende del no? acto, depende del acto, pero Ah, si son actos, si son donaciones, incluso mm, si son ventas simuladas de un padre a los hijos, hoy a los 10 años de la donación ya se perfecciona el dominio. claro. O sea que ya no hay acciones sucesorias. Esto es bastante Sí, yo criticado. lo vi más en ventas, como que se venden. eh, lo Sí, vi lo más en típico es ventas. venderle al hijo, venderle a los hijos a un precio ridículo. Lo que está haciendo eso es ocultar una donación. Y ahí hay acciones Ok, sucesorias después para remediarlo. O sea, se puede vender a un ajá. hijo tranquilamente si es mayor de edad. El tema es que el monto sea, digamos, real, que el hijo tenga bienes demostrables como para adquirir esa propiedad, que no haya simulación en definitiva. Pero si es un bien, digamos, que le pertenecería a los herederos forzosos, ¿puede igual venderlo? ¿Vendérselo a uno solo? O sea, yo tengo dos hijos y le vendo a uno solo. ¿El otro no podría decir por qué no me lo vendiste a mí o Igual que, por qué no me incluiste en la no, venta? igual que como se lo podría vender a cualquier vecino. Ah, ok. El tema es que no, a ver, yo puedo tener hijos y vender todo lo que tengo, tranquilamente. Y si se lo vende a Mm, un hijo, bueno, sí hay como un tufillo que hice algo malo ahí, pero bueno, habrá que investigar. Si mi hijo tenía el dinero para comprarme, si el precio de venta no es un precio vil, es un precio de mercado, si el escribano en la escritura consignó que vio la plata delante de él como se estaba dando, no claro. hay mucho que puede hacer. Ah, bueno. Ahora, si el hijo no tiene trabajo y me compra una casa de $500.000, o el hijo tiene trabajo, pero la escritura dice, o tiene fondos, y la escritura dice que, que se firmó un boleto y que se pagó todo el saldo antes de la fecha, o el precio es menor al precio fiscal, digamos. Hay indicadores de simulación que son Claro. muy, muy obvios. Ujú, Pero sí, le está puedo bien. vender. Ah, bueno. Perfecto, gracias. Acá hay dos. Ahí está. Bueno, les voy a dejar por las dudas, acá estoy con el chat, mi teléfono, por cualquier cosa. No me agreguen al grupo de chat porque una vez lo hice y a, los dos, a las 2 horas me arrepentí, porque se empieza a desvirtuar ya el chat de mamis, el chat de papi, el grupo de la cátedra, el grupo del instituto. Hay 14.000 grupos. Esperen que encuentro el chatear. ¿Dónde escondí la ventana? Acá. Bueno, les voy a dejar por las dudas, por cualquier. Igual los mails y todo lo recibo al instante en el teléfono, pero por las dudas. Ese es mi 1125.6. Y me deschaba la fecha de nacimiento al final, pero bueno, para no olvidarme. Ahí tienen mi teléfono, cualquier cosa que necesiten, digamos, saber así urgente o mismo ahora, bueno, ahora me lo dejé lejos, pero si alguien no podía entrar o cualquier otra cuestión, ahí tienen para. Bueno, entonces, hablábamos del plazo de aceptación. ¿A qué hora es ante todo para no demorarlos más allá? ¿Qué tenemos? Media hora más o menos. Sí, Cuando termina esta reunión ya, quien se tenga que ir antes, no hay problema. Igual se está grabando, así que la voy a subir después, lo que hablamos recién, y creo que en la primera clase eso no me quedó grabado, pero esto también, después lo subo a YouTube y se los comparto, lo voy a poner privado el video. Bueno, entonces, tengo este heredero que no hace nada, y acá tengo que analizar estos plazos que me da tanto el código de fondo como los códigos procesales. El código de fondo me dice que el plazo tiene que ser
el plazo que se le otorga al heredero entre 1 mes a 3 meses, renovable. Pero yo para poder intimar al heredero, yo para poder estoy admitiendo, para poder intimar, tengo que dejar pasar 9 días, 9 días a partir del fallecimiento del causante, para poder hacer esta intimación. Estos 9 días son los 9 días de llanto y luto, que se llaman. No sé si alguien sabe dónde viene o escuchó alguna vez esto. ¿Alguien cursó romano? Bueno, estos 9 días vienen del derecho romano. Dicen que, ustedes saben que en el derecho romano el acreedor era propietario del deudor prácticamente. Podía disponer de su cuerpo, o sea, podía hacerlo esclavo y, bueno, utilizarlo para lo que él quisiera prácticamente. Incluso hasta los padres tenían derecho sobre la vida de los hijos. Si los hijos, si nacían con alguna enfermedad o malformación, hasta los podían matar. El padre tenía esa... Miren cómo evolucionamos hasta hoy. Pero bueno, en ese derecho tan fuerte también el acreedor podía disponer de sus deudores, y se cuenta que un acreedor fue al velorio de una persona que era su deudor y se llevó a todos los deudos, a todos los familiares para cobrarse su deuda. Entonces, bueno, de ahí viene que al menos hay que respetar 9 días de llanto y luto para permitir, bueno, que la gente pase en tranquilidad ese periodo tan especial. Pero bueno, esto subsiste hasta hoy. Este plazo es para la intimación. No es, claro, el mercader de Venecia ya se cobraba con la carne, sí, de los deudores. Estos 9 días están establecidos para la intimación, no para iniciar la sucesión. Yo podría iniciar la sucesión al día siguiente de la muerte del causante, pero bueno, la práctica de tribunales indica que hay que dejar pasar 9 días. Y ahí están corriendo los abogados al día 10 a las 7:30, sorteando el expediente. ¿Por qué? ¿Por qué les parece? Cuando hay varios herederos que se están peleando y hay 2 o 3 abogados a los codazos en la mesa de receptora de escritos. ¿Por qué hay que iniciar primero la sucesión? No sé. Por los honorarios. Esto es importante, seguramente demos alguna charla sobre, o algún artículo les voy a pasar sobre el tema. La sucesión se divide en 3 etapas. La demanda, de paso vemos algo de procesal simultáneamente. La demanda, la etapa que va entre la demanda y la declaratoria de herederos, que ya vamos a ver qué es. Y la última etapa, que es la partición, que es donde finalmente los bienes se dividen. El honorario total de una sucesión, supongamos que son 100 pesos, se divide a su vez en 3 etapas. Y el abogado que inicia la sucesión se le regula, más allá de lo que yo arregle con mi cliente, se le regula de esos 100 pesos, supongamos, 1/3. Ese tercio lo tienen que pagar todos los herederos. ¿Por qué? Porque es una tarea común. O sea que iniciar la sucesión benefició a los herederos, a los legatarios, a los acreedores, a todo el mundo. Entonces, por eso conviene, como abogados, iniciar primero la sucesión. Incluso al cliente nuestro le conviene iniciarla primero. Porque si la inicia después, la inicia primero el abogado del hermano, cuando llegue la etapa de pagar honorarios, me va a tener que pagar a mí y le va a tener que pagar la proporción de estos honorarios comunes al que inició la sucesión. ¿Se entiende? Por eso es que hay tanto apuro en iniciar la sucesión. Porque el abogado que primero empieza cobra, digamos, un poco más. Cobra lo que arregló con su cliente y a todos los demás herederos, sean sus clientes o no, la proporción por una tarea común. Y por eso también conviene avanzar en el sucesorio hasta la declaratoria. Incluso más. Digamos, la mayor cantidad de tareas comunes que realice el abogado va a redundar en
más honorarios a cargo de todos los herederos. Bueno, eso ténganlo bien presente. Tampoco se apuren a lo loco, porque también hay fallos que le privan al abogado de cobrar honorarios si inició una sucesión apurado antes de los 9 días, o sin una partida, así nomás, básicamente si le falta algún... para iniciar una sucesión hace falta 2 requisitos, sí o sí. Acreditar la muerte y los vínculos. Sobre esto vamos a volver, así que no se preocupen. Es decir, necesito la partida de función y las partidas de nacimiento, de matrimonio, lo que sea, para probar el vínculo con el causante. Si yo inicio una sucesión a lo loco para cobrar un horario, si me falta una partida, la pedí, todavía no me la dieron, bueno, hay casos en que se sanciona al abogado por esta negligencia y se le priva los honorarios. Entonces, dejo pasar estos 9 días, intimo, el heredero no hace nada, y recién ahí quedó como aceptante si guardó silencio, y recién ahí puedo iniciar la sucesión. Pero tengo un plazo extra que me dan los códigos procesales, que muchos no lo tienen en cuenta, que son 4 meses desde el fallecimiento del causante. ¿Sí? No se puede iniciar el sucesorio después de los 4 meses. O sea que en definitiva, es un poco lío esto, pero muere una persona hoy, ¿sí? Tengo que dejar pasar 9 días para intimarlo, pero a su vez tengo que dejar pasar 4 meses para poder iniciar la sucesión, desde la muerte. O sea que si yo hago todo tranquilo, todo, digamos, paso a paso, desde la muerte del causante y me apuro, son 4 meses que tengo que esperar, si soy acreedor, para iniciar la sucesión. Si soy heredero, al día 10 debería poder iniciar, no antes. Bueno, después véanlo con tranquilidad este tema de los plazos. Y a ver qué tenemos acá. Bueno, esto es, yo después igualmente les paso esta presentación. De hecho está en todos los libros, esto no es ninguna genialidad, pero acá traté de un poco resumírselos. La forma de la cual hablamos, quién puede intimar, la legitimación activa y pasiva, qué pasa con el silencio, esto es lo que estábamos hablando recién, esto después ustedes amplíenlo. Y recién hablamos de aceptación y del plazo de aceptación. Fíjense que no me detuve en las formas de aceptación, eso ustedes también véanlo y después yo les voy a pasar material. Antes de hablar de la renuncia, simplemente marcarles que yo puedo aceptar la herencia de manera expresa o tácita. La aceptación expresa es, digamos, la modalidad más habitual, que es iniciar la sucesión. ¿Sí? Expresamente, con un escrito, una demanda, inicio la sucesión. La aceptación tácita, por el contrario, son actos que inequívocamente lo que están haciendo es manifestar mi voluntad de aceptar. Por ejemplo, contestar una demanda dirigida al causante. Por ejemplo, renovar un contrato de alquiler que firmó el causante como dueño, como propietario, como locador. Por ejemplo, levantar una cosecha de un campo del causante y venderla y el dinero repartirlo entre mis hermanos. Hay un montón de actos de aceptación tácita. Y después hay actos, y esto es nuevo el código en esto, hay actos de conservación urgentes que no son actos de aceptación. Por ejemplo, el pago de una deuda antes que venza, una reparación urgente de alguna propiedad del causante. Cualquier acto urgente necesario no es un acto de aceptación, sino que es una conservación. Algo también, bueno, no quería hablar, pero ya me entusiasmo. Algo que no establecí el código anterior y que esto es nuevo y no se tiene en cuenta es, otro acto de aceptación tácita es continuar viviendo en la que fue la vivienda del causante durante un año, durante más de un año, a partir de la muerte del causante. O sea que el hijo que vivía con el causante, generalmente, no sé, puede ser, bueno, habría que ver la edad por los actos lícitos, pero supongamos una persona, un mayor de edad, que vivía con el causante. Fallece el causante, se queda viviendo en la casa
pasa un año y ya es aceptante de la herencia. Más allá de lo que le pueden reclamar los demás hermanos, él ya se lo considera como aceptante. Esto ténganlo también en cuenta, esto es novedoso. Entonces, hay aceptación expresa, aceptación tácita, hay actos que no son aceptación. En cambio, la renuncia, recién me preguntaba una de ustedes sobre la renuncia. Yo puedo renunciar a la herencia, si no me conviene, si no quiero, si no me interesa. La renuncia no es tácita ni se presume, tiene que ser expresa y por escritura pública. ¿Mm? Y acá yo puse estos candaditos de seguridad informática porque el código incorpora algo nuevo, que es que se puede renunciar en un acta judicial. Me imagino una audiencia, por ejemplo, ¿eh? Una audiencia en la cual me llamen del sucesorio. Yo todavía no acepté la herencia. Supongamos que me están intimando a aceptar la herencia por esta intimación judicial que vimos. Y supongamos que el juez me cita a una audiencia para tratar ya un arreglo o que yo me expida ahí. Bueno, ahí yo podría renunciar. Pero fíjense que esta renuncia es válida siempre que el sistema informático me garantice que es inviolable este documento, es inalterable, lo cual deja muchas dudas. Todos sabemos las fallas de seguridad que hay y bueno, el sistema, la MEB o el portal de notificaciones del poder de acá de Capital, cómo funciona. Bueno, esto es bastante polémico porque no hay sistema informático alguno, ni siquiera el FBI, que garantice que el instrumento no se va a alterar. Pero bueno, el consejo es hacerlo por escritura pública si alguien quiere renunciar a una herencia. Y en ese caso, la sucesión, pero la herencia en realidad se va a repartir entre los que la hayan aceptado. Y este es un tema que hablamos recién, la cesión de herencia. Otra posibilidad de no querer saber nada con los bienes. Eso sí, obviamente si lo hago de manera gratuita. Si a mí no me interesa la sucesión, la puedo regalar, entre comillas. ¿Qué hago? Hago un contrato de cesión de herencia, que ahora se regula y en el código anterior no está regulado. Es una modalidad de la cesión de derechos, mediante la cual yo lo que hago es, transmitir la porción de herencia que me corresponde a otra persona y que esa persona ocupe mi lugar en el sucesorio. Lo que hay que tener en cuenta es que la cesión no puede, y esto es un error muy común, limitarse a un bien determinado. No puede hacerse una cesión respecto a un bien determinado. Digamos, no puedo ceder el auto que está en la herencia, no puedo ceder la casa. Digamos, o cedo todo, o cedo un porcentaje de lo que a mí me corresponde. Ahora vamos a ir sobre eso. Si yo firmo el contrato de cesión de herencia, surte efecto entre las partes desde ese momento. Respecto los demás, tengo que presentarlo al sucesorio para que tenga publicidad. Hay un montón de artículos, que ustedes véanlos, que les dice qué está incluido y qué no está incluido en la cesión. Porque yo, por ejemplo, podría decir, te cedo mi parte de la herencia, y esta cesión está limitada a los bienes que yo conozca que existen hoy. No incluye otros bienes que yo averigüe con posterioridad que eran titularidad del causante. Lo dije bastante mal, ¿no? Estaba pensando en redactar la cláusula. Es decir, la cesión se limita a los bienes declarados en el sucesorio tal. No incluye ningún otro bien que no esté denunciado o consignado. Entonces la cesión se limita a eso. Si aparece algo después, eso no está incluido. O sea que yo puedo o comprende los bienes y no los frutos, o cedo los frutos y no los bienes. ¿Sí? Pero siempre tiene que ser una totalidad o un porcentaje, o una alícuota. No puedo ceder individualmente un bien. Y esto es un error muy común y hay escribanos que aún así lo hacen y lo admiten y lo escriben. Y, profe, la sesión se puede hacer antes de, o sea, muere el causante, se inicia la sucesión, ¿en qué momento se da la sesión? O sea, yo como heredero, ¿cuándo No, puedo se puede cederla? hacer a partir de la muerte.
A partir de la muerte del causante, y no hace falta iniciar la sucesión. Y Una vez, tampoco te pueden pedir una partición o sea, nada de eso. a partir de la muerte. Porque, claro, sé que algunos registros te piden una partición para ver primeramente si son, por ejemplo, 3 hermanos, cuánto le correspondería a cada uno, en porcentaje hablando, ¿no? O sea, yo cedo mi 33% de todos los bienes que estén dentro del patrimonio del causante. Me estás diciendo que es antes de la sucesión, entonces, o sea, tranquilamente se podría armar un escrito con Se puede una hacer, sesión se abre un así. escribano y se hace una sesión de todo o parte de lo que a mí me corresponde en la sucesión de fulanito. De hecho, Ok, una vez un cliente me preguntó, lo mandé a una escribana y la escribana me dijo que no, que necesitaba la declaratoria de herederos para hacer la sesión. claro. Pero no es así. Fue otro escribano y lo Por eso, hizo. claro, yo tengo bastantes dudas con eso, no sé El qué se puede sesionario, hacer primero. el sesionario lo que va a hacer es iniciar la sucesión. Ok, Un sesionario. ¿Sí? En vez de ser el hijo el causante, viene, no sé, un vecino que le compró la sucesión y lo inicia él como sesionario. ¿Sí? De hecho, el caso que yo le comenté hace un rato pasó así. El padre de esta clienta le hizo la sesión antes de que muriera. Perdón, le hizo la sesión de derechos hereditarios de. No, perdón, me estoy confundiendo. Ahí ya había muerto. Me hicieron un lío estas mujeres que no se dan una idea. Pues había parte gananciales. Encima la nueva mujer había 2 hijos que no eran medio hermanos, sino que eran hijos de la segunda mujer del padre. Ahí me confundí con eso. Pero, claro, no, miento, estaba muerta la mujer, pero no, así fue. Decía bien, no estaba iniciada la sucesión. Había fallecido la mujer, pero no estaba iniciada la sucesión. En ese caso, digamos, a partir de la muerte se pueden ceder los derechos, no antes porque sería un pacto sobre herencia futura y está prohibido. perfecto, listo entonces. Gracias. De nada. Fíjense, ¿se acuerdan qué es la indivisión poscomunitaria? Estamos hablando de un divorcio, por ejemplo. ¿Cuándo había indivisión poscomunitaria? Estamos en un régimen de comunidad, divorcio. ¿Qué pasa con los bienes? ¿Qué pasa con los bienes gananciales frente al divorcio? Les pregunto, a ver. Ya tenían que estar afilados con esto. En el caso de divorcio, estos bienes gananciales van a quedar indivisos, afectados a esta indivisión poscomunitaria hasta la partición. ¿Sí? Están ahí, indivisos. Son bienes gananciales que tiene derecho a retirar o a dividirse entre los cónyuges. En el caso que haya muerte, que el matrimonio se disuelva por muerte, esto también ocurre con los bienes gananciales. Lo que pasa es que ahora no se divide en mitad un cónyuge, mitad otro, sino que la mitad se la va a llevar un cónyuge. Cuando veamos sucesión del cónyuge vamos a ver que la mitad, digamos, el cónyuge cuando concurre con hijos o ascendientes, ejemplo típico, muere una persona casado con 2 hijos, el viudo o la viuda, la mitad de los gananciales los retira como comunero, como socio, se decía antes, como ustedes quieran, y esa mitad no entra en la herencia, no hereda los gananciales. Estos gananciales se van a dividir entre los hijos. ¿Sí? Es decir, los bienes gananciales del causante, la mitad va a ir al cónyuge, no por herencia, sino por división de la comunidad. Y la otra mitad va a ir a los hijos. Lo que les está diciendo acá el código es que estos gananciales que salieron, que no son sucesión, que los tiene el cónyuge supérstite, los puede ceder a los hijos. ¿Sí? Cosa que antes no se permitía. ¿Por qué? Porque no es herencia. Si yo, viudo, me llevo la mitad de los gananciales que no están en la sucesión, si yo, viudo, me llevo estos bienes gananciales,
no son herencia, y si no son herencia no puedo cederlo, no puedo hacer una cesión de derechos hereditarios porque no los tengo. Bueno, acá en una mezcla rara el código permite ceder, lean el artículo que parece un trabalengua, pero dice que la cesión se aplica a la cesión de los derechos que le corresponden al cónyuge en la división postcomunitaria que ocurre por muerte del otro. El típico caso, hay un bien ganancial que la viuda se tiene que llevar la mitad y dice yo no lo quiero, se lo dejo a los hijos. Antes no se podía, antes tenía que inscribir a nombre de los hijos la mitad del ganancial, la otra mitad a nombre de ella y después hacerle una venta a los hijos, una donación o lo que sea. Acá se simplifica y se permite hacer esta cesión. Repasen régimen patrimonial, repasen todo de cara al examen, del cual estuvimos hablando hace un rato, porque si bien el examen va a ser online y es sencillo de resolver, quien no leyó no puede ni en 1 hora, ni en 2 horas, ni en 5 horas ponerse a leer, por más que estén chateando, filmándose, digamos, con 2 computadores uno al lado del otro. Si no leyeron o no estudiaron, va a ser complicado. Bueno, nos quedan 10 minutos. Voy a terminar de hablar un poquito de responsabilidad y después les voy a pasar otra presentación y un artículo. Igual todo esto está en los libros, insisto que no les voy a decir nada nuevo, quizá alguna visión particular de algún tema. Les voy a pasar una presentación de una charla que di hace poquito sobre responsabilidad del heredero, que amplía un poco otro artículo que también les voy a pasar, tratando de un poquito digerir lo que dicen los libros, que a veces no son del todo claros. Bueno, nos quedan 8 minutos, así que vamos a tratar de resumir este tema. A ver, un tema importante es saber qué deudas dejó el causante para saber si yo acepto esa herencia o no. A ver, ¿me conviene aceptar una herencia o no? Por lo general, cuando el patrimonio es chico y hay una casa o un inmueble, un auto, a veces más vale decir, bueno, quédenselo, porque son más los problemas que otra cosa. Otra cosa es una herencia más importante, que hay más problemas, pero hay más dinero. En cambio, cuando hay un inmueble o hay pocos bienes, a veces conviene hacer una cesión, porque, digo, si yo voy a recibir, a ver, no me meto en el bolsillo a nadie, pero si yo voy a recibir, no sé, $20.000, que es un departamentito dividido entre 4 o 5 hermanos, dentro de 5 años le tengo que restar $3.000, $5.000 de honorario para el abogado. Bueno, me pasa un poco, ¿no? Pero supongamos un 10, 15% de honorarios, después tengo que hacer declaraciones patrimoniales, después tengo que pelearme con mis hermanos, no me rinden cuenta los alquileres. Si yo no tengo problema, y bueno, espero y lo hago y listo. Ahora, si yo tengo necesidad económica, y bueno, a lo mejor me conviene ceder la herencia por, no sé, un 60%, un 70% o menos. Por eso, y si encima el causante tiene deudas, bueno, por eso a veces heredar es más un problema que otra cosa. No es tan fácil como la gente piensa, que hereda, se murió el padre, la madre, presenta 3 papeles y ya está, y puede vender. No es tan sencillo. De hecho, muchos clientes nos dicen al final, para que herede, al final son más problemas, entre lo que tengo que pagar a usted, lo que tengo que pagar acá, la comisión inmobiliaria, siempre se van a quejar. Nunca van a poner plata en su bolsillo, pero ellos siempre ven que pierden. Pero por eso, a la hora de analizar, tenemos que ver si las deudas del causante van a restarse de la sucesión o si yo puedo llegar a responder con mi patrimonio. Entonces, lo primero que hay que aclarar es esto, y acá sí hay que hablar del Código Viejo. En el Código Viejo, como el Código Civil original seguía la sucesión en la persona, lo que implicaba que el heredero se ponía en el lugar del causante y era dueño, deudor y acreedor de todo lo que era dueño, deudor o acreedor del causante, se confundían los patrimonios.
los bienes del heredero y los bienes del causante y las deudas de uno y de otro se fundían, había una confusión de patrimonios. Esto era una aceptación pura y simple. Para que esto no ocurra y se separen los patrimonios, y yo resguardar mi patrimonio personal de las deudas que tuviera el causante, tenía que hacer un inventario. Tenía que pedirle al juez hacer un inventario, decir, bueno, esto es mío, esto es tuyo, y el juez me autorizaba, lo hacía, y ahí me otorgaba el beneficio de inventario. El beneficio de inventario era esto, era separación de patrimonio, aceptación beneficiaria, y yo quedarme tranquilo que no iba a responder con mis bienes por las deudas del causante. Esto en el Código Civil originario, tenía que pedirlo. Con la ley 17.711 se modifica este esquema y toda aceptación pasó a ser con beneficio de inventario. Esto fue hasta hace 5 años. Entonces, con la ley 17.711, toda aceptación fue beneficiaria. Yo aceptaba una herencia, tácita o expresamente, y sabía que me quedaba tranquilo porque tenía beneficio de inventario. Que lo perdía cuando ocultaba bienes, cuando no rendía cuenta de lo que había cobrado de la herencia, cuando exageraba el pasivo hereditario. En esos casos de aceptación forzada, ahí sí me hacían perder el beneficio y respondía con todo mi patrimonio. O sea que, en resumen, hasta hace 5 años con el Código Civil había 2 maneras de aceptar la herencia, con beneficio o de manera pura y simple. ¿Sí? Pero yo estaba tranquilo porque siempre era con beneficio. El Código Nuevo, ¿qué es lo que hace? En 3 minutos vamos a tratar de resumirlo. Hay como 3 niveles. En principio, esto de aceptar con los bienes y no con mi patrimonio se llama responsabilidad intravires. Intra es dentro de los bienes, con los bienes hereditarios. Esto de que yo respondo con todo mi patrimonio es responsabilidad ultravires, es decir, más allá de los bienes que recibo. El esquema actual es intravires, es decir, respondo en principio solo con lo que recibo y eventualmente voy a responder con mis bienes si hago determinados actos. Entonces vamos a ver esta. Estas serían las tres etapas que acá están bien resumidas. Después esto se puede ampliar mucho más. Yo les voy a pasar la otra presentación y el archivo este. Hay un principio que es que yo respondo con los bienes que recibo. Pero ¿qué pasa? Si yo vendí los bienes hereditarios, hice todo bien, inscribí, vendo, voy a pasar a responder, si aparece un acreedor, con el valor de lo que yo recibí. O sea que acá este valor, si yo ya vendí los bienes, me lo van a venir a cobrar sobre mis propios bienes. Este es un intermedio, ya respondo un poco más. Y finalmente voy a responder con todos mis bienes si yo realizo actos prohibidos. Si yo oculto bienes, exagero el pasivo y demás. Bueno, esto es un súper resumen, quedando 1 minuto para terminar. No vamos a hacer otra reunión, no los quiero demorar más. Esto después lo vamos a profundizar en la clase siguiente, si quieren, con las dudas que tengan. Pero sepan que es un poquito más grave hoy para el heredero aceptar una herencia, porque aunque venda los bienes y uno piense que la sucesión se terminó, si la deuda no está prescripta y aparece un acreedor, yo voy a responder con el valor de lo que vendí. Me tocaba $50.000 de una casa, me inscribo, lo vendo, me gasté la plata, sigo respondiendo hasta los $50.000 que recibí. Ese sería el esquema, aunque yo no haga nada malo. Bueno, tienen 20 segundos para las dudas. No, ya no hay tiempo, pero bueno, piensen un poquito todo esto, y después esto va a quedar grabado, lo voy a subir estas 2 charlas de hoy, así que bueno, me despido en los segundos que quedan y bueno, nos vemos en breve. Muchas gracias, profe. Hasta De luego. nada. Muchas gracias, profe. Chao, nos vemos. Gracias, chao, profe. Gracias. Chao. Bueno, igual vamos